judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias sean dadas a ti, porque tú guías tu iglesia. Porque tú sabes lo que la iglesia necesita escuchar en la mañana de hoy. Porque Señor Dios Todopoderoso, sin tu dirección, sin tu cuidado, estaríamos perdidos, Señor. Entraríamos a ser como esas ovejas sin pastor. Pero bendito sea tu nombre, que somos pastoreados por el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, quien es la cabeza de esta congregación. Te exaltamos, Señor, y te pedimos, Señor, que de tu presencia vengan tiempos de refrigerio para la iglesia. Que de tu presencia, Señor, venga hacia nosotros, Dios Todopoderoso, Espíritu, Señor, de paz, de tranquilidad, de armonía en medio del cuerpo, pero también valentía, Señor, para llevar a cabo la obra que como iglesia tenemos, Señor, encargada. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un mensaje corto. Esta semana que estaba leyendo un libro de los de la biblioteca, que les animo a que aprovechen ese gran regalo que el Señor nos ha dado de no tener librería sino biblioteca, que es una tremenda bendición no tener que estar nosotros pagando para comprar todo ese material. El Señor me hablaba leyendo un pasaje de Primera de Pedro, que no vamos a ir allá, pero el Señor me hablaba allí justo del mensaje que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Me hablaba el Señor de cómo muchas veces como iglesia y como cristianos nos enfocamos más en sacar a la gente o rescatar a la gente, abro comillas, del pecado únicamente, pero no rescatarlos de la condenación eterna, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, aquel que nos ha rescatado del juicio venidero, de la condenación eterna. Me quedé con eso en mente y orando y meditando en lo que está pasando en nuestra ciudad el día de hoy. El Señor me confirmaba justo esto. Vamos a estar viendo el peligro de menguar el mensaje, el peligro de ceder ante la presión que tenemos ahora como iglesia, el peligro de ceder ante la presión que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar cada vez con mayor intensidad al hacer la obra que tenemos que hacer. Vamos a encontrarnos, hermanos, en situaciones donde aparentemente lo que estamos haciendo no está ayudando a que la gente conozca de Cristo. Momentos en que tal vez ustedes mismos, al ver las redes sociales o escuchar o ver lo que hacen supuestos cristianos, supuestos pastores, y aún voy a incluir hermanos, pero hermanos engañados o hermanos que no han conocido verdaderamente el propósito y la manera en que Dios hace las cosas, tal vez nos sintamos cuestionados. Tal vez nos sintamos atacados y tal vez pensemos que, deberíamos hacer lo que ellos están haciendo. El apóstol Pablo en el versículo 20 dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, todo lo que ustedes necesitaban oír. Hay una cosa importante, y es que tenemos que diferenciar entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad. Voy a tomar un ejemplo muy terrenal. Necesitamos comida para poder sobrevivir, pero si usted le dan arroz y agua, eso es comida. Usted con eso puede sobrevivir. Hay gente que toda la vida come arroz con agua y no se muere. Usted necesita ropa. Desde que usted tenga algo que le cubra su desnudez y lo proteja de las inclemencias del clima, usted tiene ropa. Ahora, entre la necesidad y el deseo hay un trecho bastante grande. Una cosa es: comí arroz con agua, entonces no estoy en ayuno, no me estoy muriendo de hambre. Y otra es deseo de desayuno, unos huevos revueltos, deseo, no sé qué es lo que cada uno quiera, pero el deseo no es igual a la necesidad. El deseo es algo que parte
muchas veces simplemente de nuestros propios caprichos, de nuestras propias tendencias, pero que si el deseo es quitado, nuestra vida no corre peligro. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: no me eché para atrás a la hora de decirle lo que necesitaban oír. Ahora, si a una persona le quitas lo que necesita, lo más probable es que muera. Si hablamos de necesidades básicas, va a morir. Pero si le quitas el deseo, no va a pasar absolutamente nada. Por ejemplo, los que somos padres podemos comprender esto. Nuestros hijos desean muchas cosas, aunque muchas de esas cosas que desean son dañinas para su propia vida, y por eso no se las damos. Sin embargo, no se mueren. Pero lo que es necesario para sus vidas se lo vamos a proveer, y aún se lo vamos a hacer obtener y ingerir, si hablamos de alimentos, aún cuando no lo quieran. Pensemos en una medicina. Nuestros hijos están enfermos, los llevamos al médico, el médico manda una medicina, el remedio sabe a remedio, porque ahora los remedios tienen sabores. En mi época no tenían sabores, había remedio y eran completamente horribles. Pero si tu hijo te dice: no me gusta el remedio, ¿quién de ustedes como padres le dice: ok, no te lo tomes? Ninguno, ¿verdad? Se lo vamos a dar, aunque arrugue la cara, aunque haga gestos de que tal vez se va a vomitar por el mal sabor, pero es que él necesita el remedio. Caso contrario, a un chocolate, a un helado, que simplemente puede ser un deseo que él tenga. El apóstol establece que él nunca se echó para atrás, es decir, nunca dudó, nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Hermanos, el mundo tiene una necesidad. El mundo necesita oír el mensaje del Evangelio. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Pero tristemente, muchas personas dentro del cuerpo de Cristo no están diciéndole a la gente lo que necesita oír, sino lo que el mundo quiere oír, y son dos cosas completamente diferentes. Lo que el mundo desea escuchar. Y sin saber mucho y sin investigar mucho, podemos concluir que el mundo desea escuchar que Dios le ama. ¿A qué persona le molesta escuchar que Dios le ama? ¿A qué persona le molesta escuchar que Dios tiene un plan maravilloso para su vida? ¿A qué ser humano le incomoda saber que a pesar de todo lo que está haciendo, Dios le ama y punto final? El problema, amados hermanos, es que eso es solo parte del mensaje, porque vamos a establecer que Dios ama al mundo. La palabra nos dice, Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su Hijo unigénito en rescate por el mundo. Y en esto se muestra el amor de Dios para con los hombres, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tengamos establecido que Dios ama al mundo, aun aquellos que están en ese momento revolcándose en sus pecados. Y si no lo crees, mira a la persona que está a tu lado. Mírala. Si esa persona está acá, es porque Dios le amó aun cuando estaba revolcándose en sus pecados. Es decir, tú no cambiaste para que Dios te salvara. Dios te salvó y luego has cambiado. Amén. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. El apóstol Pablo dice: fuera en público o en sus casas. He tenido, me devuelvo aquí un poco, en público o en sus casas. Estamos viendo también cómo gente trata de mover la iglesia a tener un mensaje. Una cosa es hablar con alguien en privado y otra cosa es hablar en público. En público no puedes decir: mira, viene un juicio, porque la gente no va a escuchar, porque la gente se va a molestar. En público solamente hay que hablar de el amor de Dios, y Dios sabe que has sufrido, y Dios sabe que tienes tristezas, y Dios sabe que tienes frustraciones, y Dios sabe que tienes dolor en tu corazón. Eso es en público. En privado hablamos de otras cosas. El apóstol Pablo a través de la Escritura nos está mostrando que no es así. El mensaje de nosotros debe ser el mismo en público y en privado. ¿Por qué? Porque el corazón de la persona es el mismo en público o en privado. Porque la situación que tiene, la enfermedad que tiene, no cambia porque esté en privado o porque esté en público. Retorno al ejemplo de la medicina.
Voy a hacer una pregunta. ¿Algún papá le ha cogido la hora de darle la medicina a su hijo en la calle? ¿O solo me ha pasado a mí y a mi esposa? El médico dice cada tantas horas y esa hora justo se da en la calle, no estamos en casa. ¿Les ha pasado? ¿Qué papá dice, ok, no se la demos en público, dejemos que pasen 4 horas más a que lleguemos a casa, porque es que, no, que pobrecito darle la medicina en público, arruga la cara, de pronto llora, de pronto... ¿Qué papá hace eso? ¿Y qué haría usted con un papá que diga, no, yo cuando el médico le mandó cada 4 horas el antibiótico, pero eso lo doy solamente en la mañana y en la noche que estamos en casa, en público me da pena dar el antibiótico? Oh, ¿cómo amas a tu hijo, papá? ¿Qué dirías tú? Papá irresponsable, ¿o no? Hermanos, porque la necesidad no está limitada a un espacio como tal, no solo es en el escenario de lo privado, sino también en lo público. Verso 21. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Otra de las cosas que frecuentemente estamos escuchando es, bueno, no se le puede predicar a todos igual. No se le puede decir lo mismo a los jóvenes que a los ancianos. No se le puede predicar igual a los hombres y a las mujeres. No se le puede decir lo mismo a los ricos que a los pobres. No se le puede decir lo mismo a los ilustrados que a los iletrados. Pero la Escritura dice, he tenido un solo mensaje. ¿Cuántos mensajes? Uno solo, un solo mensaje. El mensaje que Pablo predicaba no era acomodado de acuerdo a la cultura. El mensaje que Pablo predicaba no era acomodado de acuerdo a la audiencia, de acuerdo a la región geográfica, de acuerdo a si era de día o si era de noche. Algunos argumentan, bueno, pero Pablo utilizó ilustraciones. Sí, hermanos, es sencillo y es sabio tomar ilustraciones. Si estoy en Atenas, como estuvo el apóstol Pablo, y estoy viendo muchos altares, puedo decir, veo que son religiosos. Eso no era un halago, eso era una acusación. Están adorando una cantidad de dioses, les estaba diciendo idólatras. Está usando una ilustración. Pero el mensaje, Pablo lo está ratificando aquí muy fuertemente, es uno solo, un solo mensaje. Hermanos, es necesario que nosotros como iglesia, que usted en su casa, cuando esté viendo las redes sociales, cuando se cruce con personas que dicen ser cristianas, y vuelvo a decir, no vamos a poner en duda la genuinidad de su confesión o no, porque no les conocemos tal vez a fondo. Ahora, si tú sabes que no, pues no. Pero el mensaje del Evangelio es uno solo. Nosotros no podemos alterar la receta. Nosotros no podemos cambiar el mensaje y acomodarlo de acuerdo a las circunstancias. Amén. Un solo mensaje. ¿Por qué? Porque el problema es el mismo, el pecado. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Porque el hombre por naturaleza es objeto de la ira de Dios. Y solo hay un mensaje con el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios: el Evangelio. Hay una sola manera en que el hombre puede pasar de la muerte a la vida, a través del mensaje del Evangelio. Hay una sola manera, hay un solo mensaje que puede sacar a la gente de las tinieblas y llevarlos a la luz: el mensaje del Evangelio. Hay un solo mensaje que puede hacer que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne: el mensaje del Evangelio. Hay un solo mensaje que puede hacer que el hombre que aborrece a Dios, que odia a Dios, porque tenemos que entender que los hombres sin Cristo odian a Dios. Todo lo que ellos hacen muestra su aborrecimiento de Dios. Cada cosa que ellos llevan a cabo muestra que no tienen deseos de Dios en su vida, que es a lo que se refiere Primera de Pedro cuando dice que debemos dejar de practicar las cosas que heredamos de la vana vida de nuestros antepasados. Las vanas costumbres son vidas vacías, pero vanas y vacías ¿en qué sentido? En que no tenían a Dios como centro,
en que nada de lo que se hacía tenía a Dios en medio del plan, como cómo le agrado al Señor, qué piensa Dios de lo que estoy haciendo. Y la única manera en que estas personas con unas mentes vanas, con unas vidas vanas, vacías, ahora sean llenos del Espíritu Santo, estén pensando en la gloria de Dios, puedan cantar con entendimiento y con verdad canciones como la que acabamos de entonar, quiero ser un siervo para tu gloria, dame la mente que hubo en Cristo, es a través de un solo mensaje, el Evangelio. No hay otro mensaje que pueda salvar. No hay otro mensaje que tenga el poder para traer a los muertos a la vida. No hay otro mensaje que pueda cambiar la situación de una ciudad sino el Evangelio. Amén. Ahora, el apóstol Pablo establece 3 cosas básicas en este pasaje de Hechos. Un solo mensaje para judíos y griegos por igual. 2 puntos. O sea, es bonito porque aquí la gramática nos va a ayudar. Estos 2 puntos, este es el mismo mensaje que he tenido para judíos y para griegos por igual. No lo cambio, siempre predico el mismo. Y es de este mensaje que viene a continuación que el apóstol Pablo está hablando antes, cuando dice, no me he echado para atrás a la hora de decirles todo lo que necesitaban oír. ¿Ok? 3 cosas. Primera, la necesidad de arrepentirse del pecado. La segunda, la necesidad de volver a Dios. Y la tercera, la necesidad de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas que son necesarias, porque gramaticalmente, la construcción implica que la necesidad no es solamente de arrepentirse, porque algunos lo interpretan mal y creo que aquí puede estar una de las razones por las cuales estamos viendo lo que estamos viendo y veremos lo que vamos a ver en medio de la iglesia. Algunos llevan a decir la necesidad de arrepentirse del pecado es una necesidad, volver a Dios y tener fe en Jesucristo nuestro Señor. Pero la palabra la necesidad está implicando a las 3 cosas. La necesidad de arrepentirse de sus pecados, la necesidad de volverse a Dios y la necesidad de poner su fe en Jesucristo nuestro Señor. Son 3 cosas necesarias. Ahora, amados hermanos, el apóstol está diciendo, no me he echado para atrás a la obra de decirles todo lo que necesitaban oír, todo lo que necesitaban escuchar. Las 3 cosas son necesarias. Si uno quita en la predicación del Evangelio una de las 3, ya no tengo el Evangelio. Ya no tenemos el Evangelio. Ahora, en este tiempo vemos 2 extremos. Personas que se quedan únicamente con la necesidad de arrepentirse del pecado, y otros que van únicamente a la necesidad de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no dejan muchas veces ninguno de los 2 en la necesidad de volver a Dios. Vamos a analizarlas y vamos a comparar con lo que estamos viviendo. La necesidad de arrepentirse del pecado. La palabra arrepentimiento la hemos trabajado muchas veces, viene del griego metanoia, que significa o da la idea de un cambio de dirección. Usualmente se asocia como a 180 grados. Una persona va rumbo al norte, metanoia, ahora va rumbo al sur. Va rumbo al este, metanoia, ahora va rumbo al oeste. Va de bajada, metanoia, ahora va de subida. Es un cambio de 180 grados. Cuando se habla en griego, metanoia, no está haciendo referencia a voy al norte y ahora voy al norte más 1 grado al oeste. No, está hablando de un cambio radical, un cambio fuerte como tal en lo que está pasando en la vida de una persona. La necesidad de arrepentirse del pecado. Es importante entender que no es lo mismo arrepentirse de malas conductas que arrepentirse de pecado. Hoy en la iglesia se habla de personas con conductas inapropiadas, se habla de personas con errores en su manera de vivir, se habla de personas difíciles, personas con traumas, personas con malas tendencias, pero la Escritura está usando la siguiente palabra, la necesidad de arrepentirse del pecado. Para que haya más fuerza en esto, deja la marca aquí en Hechos 20 y acompáñame a Hechos 2.
y vamos a ver lo que el primer mensaje de la iglesia una vez fue llena del Espíritu Santo. Pentecostés, es decir, este es uno de los mensajes más puros que hay, porque acababa de llegar el Espíritu Santo, acaba de venir el Espíritu Santo sobre la iglesia en Jerusalén, Pentecostés. El apóstol Pablo da su primer discurso en público, eso no es privado, eso es en público. Está Jerusalén llena, gente que había venido de muchas regiones del mundo a celebrar Pentecostés. Está hablando desde el versículo 1 en adelante, le está predicando a la multitud desde el 14, y aquí en el versículo 37 dice así, vamos a leer, desde el 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes, ¿quiénes? Ustedes. No está hablando de la gente en general. El apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, está diciéndole a la gente, ustedes fueron, ustedes, lo está poniendo en una persona, de primera persona del plural, diciendo, no fue la gente de Jerusalén, fueron quienes, ustedes los que me están escuchando. Es decir, está confrontando a la audiencia con su pecado, está diciéndole a las personas lo que están haciendo mal. En ese momento la iglesia había sido reducida, estaban pocos orando, 120, y Pedro tenía delante de él más de 3,000 personas, gente escuchándolo, y Pedro no acomoda el mensaje para que los judíos se sientan agradados, sino que dice, a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, a quienes ustedes mataron, a quienes ustedes despreciaron, a quienes ustedes insultaron, a quienes ustedes acusaron de estar endemoniado. A este Jesús, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Lo ha hecho Señor y lo ha hecho Salvador. Mesías, Dios y Rey, escogido por Dios. Eso lo saben los niños en sus clases. Lo ha hecho Señor y lo ha hecho Mesías. Versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué palabras traspasaron, compungieron los corazones? ¿Qué palabras fueron las que traspasaron el corazón de la audiencia del apóstol Pedro? Jerusalén, llena de gente en medio de la religión, llena de gente que se sentía justificada a sí misma por los sacrificios que presentaba en el templo. Gente que pensaba que por haber hecho un viaje tan largo desde sus regiones de origen, Capadocia, Frigia, Panfilia, lejos de Jerusalén, pensaban que Dios estaba agradado y muchas veces en deuda con ellos por hacer esos sacrificios. Esas palabras fueron palabras de acusación. Ustedes crucificaron a Cristo. Ustedes mataron al Hijo de Dios. No fueron palabras de el Señor sabe la tristeza que hay en tu corazón porque tu mamá no te cuidó bien. No fueron palabras de el Señor sabe cuánto lloras en la noche porque no te han dado el ascenso. No fueron palabras de el Señor te está viendo así, pero el Señor quiere darte un abrazo que estás esperando hace muchos años. No fueron palabras de Dios es alegre y está alegre con tu pecado. No fueron esas palabras las que el apóstol Pedro predicó. Les dijo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron hace 50 días, al día de Pentecostés, a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué fue lo que traspasó el corazón de ellos? Lo primero que traspasó su corazón, ustedes son unos asesinos. Eso fue lo que les dijo. No les dijo otra cosa. No les dijo, bueno, ustedes son personas con intenciones nobles, pero tienen problemas de conducta. Ustedes son unos asesinos. Crucificaron al Mesías, su Salvador, la promesa cumplida, la promesa anunciada por los profetas, cuando anduvo en medio de ustedes haciendo señales, haciendo maravillas, sanando a los enfermos, levantando a los muertos de las tumbas. Ustedes lo tomaron en compañía de los paganos incircuncisos, los romanos, y lo crucificaron. Asesinos. Y esas palabras traspasaron el corazón de estas personas. Ahora, hermano, quiero decirte algo.
Cuando la Escritura dice que las palabras traspasaron, es porque traspasaron. Pero hay dos reacciones ante el traspaso de la palabra. Una, la que vamos a ver a continuación, gente que dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? Gente que dice, wow, soy un asesino, ¿ahora qué hago? Y otra que dice, soy un asesino, voy por ti. Otra que va a decir, ¿y tú quién eres para decir que yo soy un asesino? ¿Y tú quién te crees para decirme que yo estoy haciendo algo malo? ¿Quién te nombró juez entre nosotros? La respuesta que le dio el israelita a Moisés, cuando Moisés interviene en medio de dos israelitas que estaban peleando y le dice al que está agrediendo al otro, ¿por qué golpeas a tu hermano? ¿Y quién te nombró juez? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Es la respuesta que también vamos a escuchar. Ahora, hermanos, ¿qué debemos hacer? Lo que está pasando en el versículo 37 es la llave o la puerta al arrepentimiento es la ley de Dios. El pecado, la denuncia del pecado, la confrontación con lo que Dios declara que está mal, el hacerle ver a las personas abierta, claramente, cristalinamente, sin echarnos hacia atrás, que lo que están haciendo con sus vidas es pecaminoso. No solamente está mal, hermanos, porque es que el concepto de está mal para el mundo es, bueno, eso depende. No, está mal delante de los ojos de Dios. Dios aborrece lo que estás haciendo. Dios no está agradado con lo que estás haciendo en este momento. Y si continúas en esto, Dios te va a condenar. Eso es lo que hizo el apóstol Pedro. Y mira lo que dice la respuesta, versículo 38. Hay una pregunta de estos hombres cuyos corazones han sido tocados por el Espíritu Santo. Esos hombres cuyos corazones están heridos en este momento, están abiertos en este momento, están sintiendo dolor a causa del pecado. Y la respuesta del apóstol Pedro no es haga una oración de fe, lea este tratado, tome el Nuevo Testamento. La respuesta del apóstol Pedro es cada uno de ustedes, mira cómo pasa, ya no de ustedes, sino lo va llevando cada vez más a un título y a un plano personal. El evangelio es personal, porque la salvación es personal. Muchas veces Dios, en su misericordia, nos habla de tú, porque esconderse en la masa es fácil. La iglesia, sí, la iglesia es así. No, tú eres así. Yo soy así. Hay que ponerlo en esos términos. Cada uno de ustedes debe. El debe aquí no nos deja. Este debe en griego es muy parecido al debe en inglés, que es must. No es una opción. Aquí a veces tomamos el debe como, bueno, debería, pero no lo hago. Más bien en español es como tiene que. Mira, tú deberías lavarte los dientes 3 veces al día. Me los lavo 2 y no se me caen sino cuando tenga 60 años. Bueno, hermano, aquí la palabra debe hace más referencia a tiene que. Es una obligación, no hay otra opción, es un must en inglés. Cada uno de ustedes tiene que arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Las mismas 3 cosas que el apóstol Pablo está recordando en Hechos 20. He tenido un solo mensaje, la necesidad de arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado, es decir, tener fe en el Señor Jesucristo, porque el bautizo en la cultura que estamos viendo era una señal de identificación. Cuando una persona se bautiza, se está identificando, poniendo fe en la persona, el nombre de la cual se está bautizando. Las mismas 3 cosas que el Espíritu Santo inspiró, y eso es muy importante, porque algunos han llegado a decir, bueno, eso lo decía Pablo. Quiero que veas que Pedro y Pablo, aunque son hombres pecadores, necesitados de la gracia de Dios, son los 2 pilares que el Señor Jesucristo levantó para la fundamentación de su iglesia. Pedro a los judíos y Pablo
a los gentiles. Y los dos están predicando exactamente el mismo mensaje. Uno de ellos, Pedro, en el momento de la llegada del Espíritu Santo. Ahora recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: esperen aquí en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo los llene, y el Espíritu Santo les dirá todo lo que tienen que decir, les mostrará la verdad, les enseñará, les recordará todo lo que yo les he enseñado. Y la primera predicación, hermanos, va a esas tres necesidades: arrepentirse de sus pecados, la necesidad de volver a Dios y la necesidad de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Solo entonces una persona puede ser salva. Recibirá el regalo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo una persona se va a arrepentir si todavía no sabe que está mal? Por eso el relato de Hechos 2 nos permite inferir lo que está sucediendo. Hermano, la gente tiene que entender, el mundo necesita escuchar que está condenado. El mundo necesita escuchar que está mal. El mundo necesita ver con claridad que aquello que está haciendo, sin importar, vamos a pensar ahorita en carnavales. El punto no es tratar de comprobarle a la gente, porque se lo decía alguien en estos días: pero es que no todo el mundo está adorando a Baal en las calles. Mira, te voy a dar un consejo: deja de hablar de Baal. O es que si el carnaval no fuese dedicado a Baal, entonces sería bueno. Pregunto, si no hay lectura del bando, o en la lectura del bando simplemente dicen: y vamos a festejar y a darle rienda suelta a la carne, o quitemos la lectura del bando, esto arranca como arrancó el día de ayer, no hay nada de Baal, no hay nada de invocación de demonios, ¿podemos ir? ¿Dios está agradado con lo que está pasando? No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Porque es que el punto no es solamente que es Baal. El punto no es solamente es que esa cantina fue dedicada a una potestad. El punto no es ese. El punto es que está mal porque Dios aborrece lo que están haciendo. Dios aborrece la música que escuchan. Dios aborrece lo que están haciendo con sus cuerpos. Dios aborrece todo lo que está pasando en medio de estas fiestas. Ahora, ¿es la única fiesta que Dios aborrece? No, todas las que hacen todos los fines de semana Dios las aborrece. Porque es que el punto peligroso también está en pensar: hay que rescatar la gente del carnaval. Bueno, lo sacaste del carnaval, ¿y qué? Porque es que a veces el testimonio de mucha gente es: oh hermano, yo iba al carnaval y ya no. ¿Eso qué me dice? Eso me dice que antes iba al carnaval y ya no. De hecho, no toda la gente que está fuera de Cristo va a carnaval. A mí particularmente nunca me gustó el carnaval. No me parecía chévere ver un poco de gente ahí bailando y ya bajan era caminando. Nunca me gustaban las multitudes. Entonces estaba rescatado, no, estaba bien perdido. Pero no iba a carnaval. El Señor me rescató, yo hace tanto tiempo no tomo. ¿Tú crees que todos los que están condenados son borrachos? Hay gente que está con su nombre allá para el lago de fuego y nunca se ha tomado una copa de licor. Oh, el Señor, mira, ya no soy adúltero. ¿Tú crees que todos los que van para el infierno son adúlteros? No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Porque el problema es cuando pensamos que a la gente hay que rescatarla del pecado. No, hermano, es que el pecado no es lo peligroso. Lo que hay que rescatarlo y lo que Cristo nos rescató es ¿de qué? De la esclavitud del pecado, sí, pero de la condenación eterna, de la ira de Dios. Es que el problema es que cualquier persona que no está en Cristo está condenada, pero a veces la iglesia se le olvida eso. Por eso muchas veces no le predicamos a la persona que vemos que es moralmente correcta. No, fulano de tal, mira, él es un padre de familia dedicado,
trabajador, es una persona tan correcta, tan bondadosa, tan buena gente. Ay, yo quisiera ser como él. Y mira, estoy de acuerdo con lo que leía estos días del hermano Tozer. Hay impíos, ojo lo que voy a decir. Hay impíos tan agradables que uno los quisiera tener en la iglesia. ¿O nunca has conocido un impío agradable? Yo sí. Impíos que, oye, ojalá todos los hermanos fueran así. Porque hay hermanos que uno los compara con impíos y dice, ay Señor, es pura gracia. Es pura gracia, no hay otra cosa. Hay impíos amables, hay impíos que todo el día sonríen. Hay impíos que no le dicen no, nunca nada. O sea, uno sabe que yo necesito un favor y llego donde Julano y él y lo hace de buena gana y lo hace de buen agrado, pero están condenados. Se nos ha olvidado que el problema de la condenación, lo que condena a una persona no es ir al carnaval o tomarse un trago o bailar o el adulterio o la brujería, no. Es su rebelión contra Dios. Ellos aborrecen a Dios en el fondo de sus corazones. El rechazo de Cristo. No importa qué tan buena gente sea una persona, sin Cristo está condenado. Y el motivo de condenación, dice Juan, es que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. No hay condenación para todo el que está en Cristo, pero el que ha rechazado a Cristo ya ha sido condenado. Tenemos que volver a poner la mirada en donde es. ¿Cuál es el punto al que tenemos que apuntar? Valga la redundancia. El problema no es sacarlos de la 44. El problema no es impedirles, me voy a inventar cómo los rescato del carnaval. Voy a hacer un paseo y me los voy a llevar a todos a Barú para que nadie vaya a carnaval. Los rescaté, Señor. ¿De qué los rescataste? ¿Los llevaste de paseo a Barú? Bueno, cuando estén en el infierno, fui a Barú. Hay algunos que se concentran en esto y se vuelven religiosos. Se vuelven legalistas porque están pensando que el propósito del evangelio es que la gente se porte bien. Oh, hermanos, no importa cuántos pecados dejen de cometer, sus corazones siguen siendo corazones malignos, corazones que aborrecen al Hijo de Dios, y quien rechaza al Hijo, dice el evangelio de Juan, rechaza al Padre que le envió. Nadie que rechace al Hijo verá jamás la gloria de la nueva Jerusalén celestial. Amén. La necesidad de arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo se arrepienten si no saben que está mal? ¿Cómo se arrepienten, hermanos, si la gente que tiene la labor de decirles que están en pecado ya no les dicen eso? Volver a Dios, volverse a Dios. La palabra volverse a Dios significa que estábamos de espaldas a Dios. El ser humano por naturaleza le ha dado la espalda a Dios. En el momento en que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dieron la espalda a Dios. Y desde ese momento el hombre se ha querido alejar de Dios. En Génesis capítulo 3 el relato es muy claro. Dice que cuando el hombre escuchó los pasos de Dios en el atardecer en el jardín, huyó. El hombre no busca a Dios. El Salmo 14 lo dice, no hay uno solo que busque a Dios, no hay uno solo que haga lo bueno, todos se han corrompido. El hombre no busca a Dios, el hombre está de espaldas a Dios porque mirar a Dios le va a mostrar la ira de Dios. El hombre ha puesto su confianza en sí mismo. Por eso dice la necesidad, la obligatoriedad, porque aquí dice debe, allá dice necesita, es lo mismo, es una obligación, volverse a Dios, es decir, tiene que volver a poner su relación como estaba en el jardín del Edén. Y esto es solamente posible a través de ¿quién? De Cristo. Porque en Cristo Jesús Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Él nos hizo nuevamente amigos de Dios. Amén. Debe volverse a Dios. Eso es importante. Porque la gente dice, ok, mira, voy a dejar de tomar. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje evangélico que dice, debes abandonar la bebida y ya, y el mensaje de Alcohólicos Anónimos?
Hay muchas iglesias que parecen asociaciones anónimas. Alcohólicos Anónimos, ¿estoy diciendo que ojalá cierren Alcohólicos Anónimos? No. Si una persona, como le escuché una vez al hermano Washer, va a Alcohólicos Anónimos, deja de tomar, hermano, hay un cambio en sus vidas, sus familias van a ser más bendecidas, lógicamente, por lo menos desde el punto de vista terrenal. Si yo soy un borracho alcohólico, usualmente en mi casa no alcanza el dinero, en mi casa hay gritos, hay maltratos, no estoy presente. Y si voy a Alcohólicos Anónimos y dejo de tomar, bueno, pues mi esposa y mi hija van a ser favorecidas, ya va a tener más el dinero, no las voy a maltratar, voy a estar presente, bueno, todo lo que puede cambiar. Pero el día del juicio estoy condenado. Narcóticos anónimos, mentirosos anónimos, adúlteros anónimos, homosexuales anónimos, todo lo que quieras poner anónimo. Si te quedas solamente en la necesidad de arrepentirse del pecado, estás creando una asociación anónimos. Así tengas listado de miembros. No estás haciendo nada más. Estás mejorando un poco la vida temporal de la persona. Pero dice la palabra, volverse a Dios. Y aquí hay una diferencia porque todo alcohólico anónimo te dice, busca alguna ayuda espiritual, la que sea. Pon tu confianza en algo, no importa qué sea. Yo creo en la comunidad que viene el planeta XZBY que está en la galaxia. Ok, pon tu fe allá. Es absurdo, pero le ayuda en su proceso de dejar la adicción. Bueno, la escritura dice no, volverse a Dios, y este Dios, es Dios con mayúscula, es Jehová, el Señor, el gran yo soy. No hay posibilidad de otro Dios acá. Es el gran Señor, es decir, ponerse a cuentas con Dios, volverse a Dios, presentarse delante de Dios y decir, Señor, sí, pequé contra ti, a la usanza de David, contra ti y solo contra ti he pecado. Mis rebeliones están delante de ti. Eso es volverse a Dios. Y la gente necesita escuchar este llamado a volverse a Dios. No solamente a sal del carnaval, sino vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Tienes que volverte a Dios, tienes que presentarte delante de Dios, tienes que dejar de darle la espalda a Dios y caminar en pos de Dios. Y ser bautizado y poner su fe en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a volverse a Dios, pero hasta volverse a Dios todavía puede ser muy general. Bueno, me vuelvo a Alá, me vuelvo a Mahoma, me vuelvo a la Virgen del Carmen, al Divino Niño y a cuantos más. Pero aquí la cosa se complica porque es como un embudo que se va haciendo cada vez más angosto. Poner su fe en Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo el hombre. Hay un solo camino de salvación, Jesucristo. Hay uno solo que dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el unigénito de Dios, yo soy el Mesías. Hay uno solo, amados hermanos. Y aquí es donde cuando entendemos poner su fe en Jesucristo significa aceptar lo que Pedro, dijo unas líneas antes. A este Jesús que ustedes crucificaron, versículo 36, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Qué significa bautizarse? ¿Qué significa poner la fe en Cristo Jesús? Vas a tomar a Jesús y lo vas a hacer Señor de tu vida. Te vas a convertir en esclavo de Cristo. Te lo voy a poner una palabra más clara. La necesidad de arrepentirse de sus pecados, volverse al gran yo soy y hacerse esclavo de Cristo Jesús. Ahora sal y predica eso en el carnaval. Y dime si te van a aplaudir. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque ese es el único mensaje que salva y como iglesia tenemos que prepararnos a salvaguardar el mensaje que nos ha sido confiado. Ayer vi una cosa terrible que pensé no iba a ver, pero como estamos en los últimos tiempos,
entré un momento a revisar las redes sociales y veo una transmisión en directo de una carroza de un pastor aquí en la ciudad por la 44, en el desfile del carnaval de la 44, una carroza. Una carroza, no, hermano, no estoy hablando de un hermano que iba caminando, una carroza. ¿Se acuerdan que les comenté que había por ahí con una locura que el jardín de Edén la hizo? Hizo la carroza. Y iban la carroza ahí disfrazados de Adán y Eva con trajes color piel y taparrabos. Un león, una serpiente, me imagino que el león de la tribu de Judá y Satanás, supongo, no sé qué estaba pensando, repartiendo tratados, que lo publicó el tratado decía, hay tiempo para beber, tiempo para abrazar, tiempo para esto, tiempo para aquello, y cuando le sacas tiempo a Dios, o sea, hay tiempo para carnaval, hay tiempo también, busca a Dios, y el mensaje central al frente es Cristo te ama. Y la alabanza que llevan es, nuestro Dios es Dios alegre. Hermano, eso no es lo peor. Lo peor es que el 99% de los comentarios mientras que duró la transmisión, yo decía, no puedo creer lo que estoy viendo. Era, gloria al Señor, qué guerreros valientes, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y yo decía, estamos perdidos. ¿Cuántas almas rescatadas hoy? Ni una. En un momento les escribí porque iba diciendo, el que iba hablando allí decía, y qué reverencia ante la carroza del Señor, la gente calla y aplaude. ¿Cómo no van a aplaudir? Si les están diciendo que Dios es alegre, ellos están alegres, Dios les ama y hay tiempo para todo. O sea, Dios está aprobando lo que yo estoy haciendo. Pero le repartimos Biblias. ¿Y? Decían ahí, ¿qué cambio se siente cuando pasa la carroza? Les escribí, mire, yo iba a una cuadra del carnaval de la 44, ¿por qué no vienen a ver el cambio que hubo? Que no hubo ningún cambio. Estuvo la música hasta las 3 de la mañana. Los mismos borrachos, lo mismo, pero con la conciencia más tranquila. Hermanos, estamos ante una época donde cada vez más vamos a sentir nosotros la presión de menguar el mensaje. Y la pregunta de ellos es, pero por lo menos yo salí y repartí tratados, ¿tú qué hiciste? Se la pasan es orando, porque otra persona ahí veíamos con Moisés que publicaba también fotografías de gente que sale a la guacherna a esos que salen a dar abrazos y puedo orar por ti y oran y la gente llora, claro, el Señor, yo sé cuando estuviste triste, yo te vi llorando la noche pasada, llora, eso es fácil llorar. ¿Quieren llorar? Yo los pongo a llorar. Eso es fácil. Toca el piano ahí, Gerson, suave. Bájame esas dos luces y hermano, aquí usted me está llorando porque está llorando. Y después de que yo comience a moquear, usted también moquea. Lloran algunos viendo un comercial de televisión, ahora que no lloren aquí. Pero, ¿eso salva? ¿Ese es el mensaje del Evangelio? ¿Eso es lo que tenemos que ir a hacer? Decirle a la gente, Cristo te ama, sigue en tu carnaval. Estos otros que publican las fotos, creo que es alguien que estuvo aquí antes, decía algo como, esas iglesias que se la pasan es orando porque las iglesias cambien en lugar de estar en la calle. El modelo bíblico es que esos hombres se la pasaban orando y luego salían y predicaban. Pero como le escribí a alguien ayer, le decía, mira, si hubieran predicado lo que predicaban los apóstoles, los habrían linchado. Tú sabes qué hacen, según las estadísticas, ayer habían 200,000 personas en la 44. Tú sabes qué hacen 200,000 borrachos al llegar a escuchar, arrepiéntete porque los borrachos no van al reino de los cielos, los adúlteros no van al reino de los cielos. ¿Qué hubiera pasado? Les voltean esa carroza, les ponen ese león en la cabeza, mira. Porque si el mundo los ama, es porque son del mundo. El mundo no puede amar a los cristianos. Hay una imposibilidad.
aborrecieron a mi Señor, me van a aborrecer a mí. Y cada vez que abra el mensaje, cada vez que abra la boca para decir la verdad, va a pasarlo el libro de los Hechos. Pablo en Listra, con Bernabé, entran y hacen milagros y los quieren coronar y nombrar los dioses. Aquí están los dioses en la tierra y les van a ofrecer sacrificios. Y cuando Pablo se logra liberar de todo eso, se rasga las vestiduras y dice: arrepiéntanse, entonces lo cogen a piedra y lo dan por muerto. Literalmente le dan piedras a que la última pedra Pablo no se movió. Lo dejaron en las afueras de la ciudad. Porque, hermano, el mensaje del evangelio va a generar rechazo a menos que el Espíritu Santo obre. Pero el punto al que quiero llegar, y vamos terminando ya por la hora, es que tenemos que insistir. Mira lo que dice el versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. ¿Tú sabes qué significa eso? Pedro le estaba hablando a los que estaban compungidos y les decía: sálvense de esta generación perversa. ¿Qué les estaba diciendo? Perversos. Y no solamente ellos, sino los otros que estaban allí burlándose. Hermanos, aunque nos presionen, aunque nos sintamos como los únicos raros del paseo, aunque sintamos que nos rechazan y que se cierra el círculo, sigamos predicando la verdad y rogándole a esta gente en esa ciudad: salgan de esta generación perversa, escapen de esta generación perversa. No mengues el evangelio, no lo acomodes, no te enfoques simplemente en que salgan del carnaval, amado hermano, porque eso no los salva. Eso no los salva. Lo único que los salva es Cristo Jesús. El mensaje del evangelio es el que tiene poder para traer vida en todas estas personas. Versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo, los que creyeron significa que todos no creyeron. Hubo unos que creyeron, hubo unos que no creyeron. Pero los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. ¿Qué hicieron? Lo que había que hacer. Se arrepintieron de sus pecados, se volvieron a Dios y fueron bautizados. No debe ser menguado el mensaje. Nosotros no podemos predicar únicamente la condenación por el pecado, pero tampoco podemos ir al otro lado a hablar únicamente de la gracia. Cristo te ama. Tenemos que predicar todo el mensaje de Dios. Tenemos que predicar todo el mensaje del evangelio, y de esa manera el Señor añadirá a la iglesia a aquellos que Él decide añadir. Y fueron sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000 en total. No hubo carrozas, no hubo necesidad de recurrir a los traumas de la infancia, no hubo obras de teatro, no hubo nada de lo que usualmente se ve. ¿Sabe qué hubo? La predicación del evangelio. Y entonces, ¿por qué no vemos los 3,000? Bueno, en Atenas dice que se convirtieron unos cuantos. La mayoría considera que unos cuantos fueron como 10. Hay momentos de 3,000, hay momentos de 10. Lo importante no es eso. Lo importante es que si son 10 o son 3,000, lleguen a través del verdadero mensaje del evangelio. Sean salvos. ¿De qué sirve una iglesia de 3,000 si están todos condenados? Amén. Eso no tiene ninguna gracia. Pero oremos porque el Señor permita que su iglesia crezca. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Dios que estás en el cielo, por haberme dado la posibilidad de predicarla, compartirla con mis hermanos que están aquí en la ciudad. Señor, yo te pido por los que están de viaje. Sabemos que hay muchos hermanos de viaje. Bendícelos, guárdalos en el camino, en la carretera. Permítele, Señor Dios que estás en el cielo, descansar. Padre, sabemos están escapando del ruido, Señor, del desorden de la ciudad, pero que no se den una vacación espiritual, Señor. Oramos por los que vamos a estar aquí en la ciudad, Señor, los que no tenemos la posibilidad de salir, porque lejos de llenarnos de orgullo, Señor, intercedamos por esta ciudad, clamemos a ti, Señor, porque de tu presencia venga paz, de tu presencia venga, Señor, restauración, perdón de pecados. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, porque
Señor, se despierte la iglesia y se dé cuenta de cómo Satanás se está infiltrando, Señor, y ahora con lo que acaba de suceder, Señor Dios Todopoderoso, Dios bendito, más gente va a pensar que el carnaval es aprobado por ti, Señor. Más gente pensando, Señor, que si los cristianos, los pastores están en una carroza, es porque en verdad a ti te agrada, Señor, siguiendo, Dios, cada vez más de cerca el camino de la Iglesia Católica, Dios Todopoderoso. Ten misericordia. Levanta, Señor, atalayas, Señor, levanta, Dios Todopoderoso, voces en esas congregaciones que se levanten a decir la verdad, Señor, sin temor. En el nombre de Jesucristo oramos porque guardes esta ciudad en estos 3 días que restan, Señor, y sobre todas las cosas les hagas ver lo absurdo del miércoles de ceniza. Les hagas ver lo absurdo de estar desenfrenados estos 3 días, Señor, para ir el miércoles, Señor, y echarse cenizas en la frente, que lo único que les recuerda es que al polvo volverán y serán condenados, Señor. Ten misericordia, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.